ir agilizando. Porfa, vuelvan de Profe, nuevo a ingresar, que ya están haciendo, ya están arreglando. A ver, una ¿Cuál es fallita el código? técnica, ingresen. profe, ¿Cuál es el número? Dime, ¿puede por favor compartir link. el pin? El El pin. PIN, el código QR, ya. Mira, Gracias. ya los dejó entrar, jóvenes. Sí, profe, ya se puede. Muy bien. Ingresemos para hacer la actividad y poder comenzar. Dice Adriana. Bueno, yo creo, ya entremos pues los que están para agilizar, ya llevamos varios minuticos, entonces demos inicio, ¿les parece? Bueno, profe. Demos inicio, porfa. ¿Ya cuántos van? Ya faltan poquitos. Muy bien, 26, 27. Bueno, un medio minutico más, los alcancen y si no, pues ya para la próxima hacemos otro para que, como ya lo saben manejar, ingresan más rápido. Listo, arranquemos como estamos. Empecemos. No. Entonces, es una introducción a la ISO 45000. En una palabra describan cómo se sienten hoy. Una palabrita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, ya vamos a terminar el tiempo. Se programó, vámonos para 1 minuto. Van 25 respuestas. Listo, se va a acabar el tiempo. Muy bien. Miremos, están alegre, de maravilla, están cansados, tranquilo, motivada, bien, muy bien. Alguien está muy feliz, bien. Alguien está desanimada, alguien está triste, muy feliz, bien, un poco cansada, cansada, genial. Bueno, nuestra mayoría de participantes y de jugadores están bien. Entonces los que están cansados, pues nada, ya se tomaron un cafecito, vamos a ponerle la mejor energía. Y los que están tristes, pues tratemos de levantar el ánimo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de la edad de ustedes? Más o menos en qué están, entre 15 y 20, 20 y 25, 25, 30 o más de 30. Cuéntenme, por favor. Tienen 44 segundos de 24 respuestas. Muy bien, 29 respuestas, ya faltan 15 segundos y nos miramos ustedes entre qué rango están. Bueno, tenemos entre 15 y 20 nadie. Tenemos 18
estudiantes entre 20 y 25, tenemos 12 entre 25 y 30 y pues no tenemos más de, no, nadie es mayor de 30, así que todos ustedes están más o menos entre 20, 20, 20, 25, 25, 30, 20 y 30. Muy bien, eso era importante saberlo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Pregunta abierta. De manera breve, cuéntenos, breve, ¿qué expectativas tiene este módulo? ¿Han tenido algún conocimiento previo? En este momento están trabajando en algo que pues sea pertinente a esto. Cuéntenme o quieren conocer más o no saben nada. Lo que cada quien tenga en su óptica, por favor, compártanosla, que es muy importante. Una respuesta, chicos. Dos respuestas y 22 segundos. Tres respuestas y 19 segundos. ¿Quién da más? 5 y 15 segundos. 6, 13, 7, 12, 8, 11, 9, 7. Muy bien. 13 respuestas tenemos. Muy bien. Aprender la normatividad, adquirir grandes conocimientos que me aporten a mi vida laboral, súper, adquirir nuevos conocimientos, aprender mucho, entender el módulo y sus diferentes aspectos en el mundo laboral, aprender del sistema con el fin de poder dar consultorías, muy bien, aprender mucho sobre el sistema, que es fundamental en el entorno laboral, aprender, conocer sobre el sistema, expandir mi conocimiento, aprender sobre el sistema y aplicar las leyes y las normas y decretos pertinentes. Muy bien. Aprender conocimientos que me sirvan para la vida. Aprender mucho más si tengo conocimiento sobre la norma, pero si quiero profundizar más del tema. Muy bien. Aprender de manera práctica y didáctica. Lo vamos a hacer. Y conocer un poco más, profundizar, aprender del talento humano, de seguridad, vivir. Muy bien, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Muy válido todas sus expectativas. Muy bien. Muchas gracias. Sigamos. Y del 1 al 10, califica el nivel de conocimiento acerca de la norma ISO 45001. Siete, cinco, dos, uno. 45,3, no me considero un experto en eso. Muy bien, se acabó el tiempo. Tuvimos bastantes respuestas. A ver, miremos qué nos dan. Bueno, bueno, muy bien. Entonces tenemos un 12% que está pues como en un promedio de conocimiento. Tenemos un 12 en el 36. Tenemos 30% en un 3 de conocimiento. Tenemos en un nivel 4 18% y en un nivel 5 un 3%. Eso está muy bien. Vamos a aprender mucho. Vamos a hacer muchos talleres para que aprovechemos este espacio para compartir experiencias y aprender. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas.
Muchísimas gracias por participar en esta actividad. Pues para mí es importante conocerlos, aunque sea por este medio, porque desafortunadamente pues por el tiempo no nos podemos presentar. Pero bueno, vamos a dar inicio. Denme un segundito, por favor. Bien, y entonces, bueno, jóvenes, entonces, como les decía, mi nombre es Inés Ucejo. Soy una apasionada por la calidad, por los sistemas. eh, Manejo, pues hace algunos años me formé con la Universidad de Boston y la iShai como mejora continua de la calidad. Aparte tengo una especialización en gerencia de proyectos. Llevo ya unos 14 años en sistemas integrados por separado y hace unos 6 años integrando sistemas. De profesión soy odontóloga y pues llevo trabajando ya bastantes años en esto. Ya la odontología pues hace mucho tiempo no hago clínica. He trabajado en Bellatriz, trabajé en el Instituto Departamental de Salud y actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Infantil Los Ángeles. Pues este módulo lo preparé con mucho cariño y de manera muy dedicada, tratando de desglosar muchísimo la norma para que ustedes la entiendan. Las personas que les gusta, pues maravilloso, porque pues es un tema que les interesa. Cuando uno las cosas pues no le llaman tanto la atención, pues, se le hacen un poco más pesadas, entonces ahí fue donde traté de aligerar las cosas para que apropien el conocimiento y les sea un poco más fácil entenderla. Vamos a leer la norma en algunos momentos. Mañana les voy a enviar. Sé que el ingeniero Robert ya les entregó, pero para mí es importante que participemos. Pues no vamos a leerla toda, pero vamos a leer algunos capítulos que son relevantes y es importante que ustedes, más que lo conozcan, lo interioricen. Cuando uno interioriza es más fácil el conocimiento. Vamos a participar con lecturas. Yo no voy a hacer toda la clase, ustedes van a participar y esa también va a ser una nota para ustedes. Entonces, pues nada, démosle inicio. Cuando tengan dudas, quieran compartir experiencias de su vida laboral, de lo que les ha pasado este tiempo en prácticas. Entiendo que muchos de ustedes están haciendo prácticas laborales. Me imagino que otras personas trabajen. Entonces, pues es muy apropiado sus intervenciones para compartir estas experiencias. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar este módulo? Pues a mí me parece importante para entender de dónde venimos, la historia, cuál es el origen de la seguridad y salud en el trabajo, cómo empieza todo esto. Es muy importante que aprendan términos y definiciones porque todo el tiempo vamos a estar hablando de alguna taxonomía muy específica pues de todo el marco de seguridad y salud en el trabajo y si ustedes no le entienden o no tienen los términos claros, pues van a quedar en la misma. Vamos a hablar de antecedentes, vamos a hablar de algunos elementos claves de la gestión preventiva. Yo saqué varias cositas que les quiero aportar en este módulo. Actualmente estoy ya terminando la tesis de mi maestría. Entonces, algunas cositas que van a encontrar acá, sí las adapté del módulo, de los módulos que miré, para que pues compartir este conocimiento con ustedes, pero no se los traigo tanto de la teoría, sino más en términos prácticos para que los puedan comprender mucho mejor. Vamos a hablar del sistema de prevención de riesgos laborales y vamos a estar haciendo casi que por módulo taller, de tal manera que hablamos de la teoría, pero luego lo pasamos a la práctica. Vamos a hacer las sesiones de coaching para que ustedes puedan aclarar sus dudas y de pronto sea un espacio como que tengan más confianza y se sientan con más libertad de preguntar. Por favor, pregunten, no se queden con dudas.
y es un tema que no solamente les va a servir, porque muy seguramente de aquí a mañana muchos de ustedes serán empresarios, otras personas trabajarán en empresas, pero sobre todo todos, de una u otra manera, hoy por hoy estamos trabajando en instituciones. Entonces eso nos va a servir para el día a día de pues, todos nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de historia. Ustedes sabían que desde el 2020 tenemos una trazabilidad y se están muriendo 2 millones de personas por accidentes laborales en el mundo y 7.700 colaboradores al día también mueren por accidentes laborales y esto es por no tener, primero, unos sistemas que sirvan, segundo, porque los seres humanos todavía somos necios en el tema de autocuidado y pues no nos estamos cuidando. En este momento hay bastantes campañas en el mundo para empezar a fomentar estas campañas de autocuidado, que hay gente que espera en casa, todos los colaboradores tenemos a alguien que nos espera en nuestra casa. Entonces se está fomentando mucho esta cultura de autocuidado en el medio laboral para evitar accidentes y enfermedades laborales. Bueno, es contarles un poquito que esto empieza con Aristóteles, con Platón, con Adriano. eh, Empiezan a hacer investigaciones porque trabajaban mucho el tema de minas y esto traían muchas enfermedades laborales. Entonces aquí se empieza a hablar de los elementos de protección personal y cómo sacan esto de los tejidos animales para evitar exposiciones a materiales particulados y contaminantes sobre todo de la explotación minera. Ustedes saben que en Egipto los faraones pues construían sus pirámides y para ellos era un símbolo pues de poder. Entonces traían pues mano de obra y materiales con elefantes de diferentes partes. Esto acarreaba muchísimas muertes para sus esclavos de la época. Es por eso que ellos empiezan a cuidar a sus colaboradores con algunas medidas preventivas muy rústicas para la época, con el objeto de poder acelerar estas pirámides, porque demoraban años, décadas haciendo pirámides, entonces empiezan a trabajar y pues no se cuenta con mucho material documentado, pero aquí empieza los primeros indicios de todo lo que es las enfermedades laborales y los inicios de medicina laboral. Luego de esto, en Mesopotamia, también el trabajo agrario, la fabricación de embarcaciones, la industria de vidrio aumenta la exposición de los trabajadores a diversos agentes químicos y condiciones térmicas. Ustedes saben que las empresas de esa época no son como las de ahora, la gente trabajaba expuesta al medio ambiente. Entonces, obvio, esto aparte de la exposición que tenían propias del trabajo, se exponían a la intemperie, a las altas temperaturas. Ustedes saben que en otros países pues hay estaciones, entonces son temperaturas extremas, un calor extremo o frío extremo. Entonces pues los trabajadores estaban sometidos a todos estos cambios, más los riesgos propios del desempeño de sus labores. Hipócrates habló, que empezó a escribir sobre un tratado del aire, agua y lugares, justamente se enfocaba en esto, ¿no? Sobre la salubridad, climatología y algunas observaciones que hizo de factores determinantes de enfermedades y la importancia del medio ambiente que se sumaba y se aunaba pues a que se compliquen nuestros colaboradores por estos cambios de temperaturas extremas, aparte de los peligros y riesgos a los que estaban expuestos en sus labores cotidianas. Luego, cuando empieza la revolución industrial, ustedes recuerdan en el colegio que a uno le daban historia básica y le hablaban de esto y empiezan las máquinas de vapor, empieza la industrialización, empiezan máquinas de textiles. Muchas personas que trabajaban en el campo empiezan a migrar a las ciudades en busca de trabajo, pero pues igual las jornadas eran largas, pagaban muy poco y para sostenerse en estas grandes ciudades, incluso hasta los niños, pues les tocaba trabajar para poder aportar a sus casas y poder mantenerse, ¿no? Entonces, pues todo esto
también incrementa las enfermedades laborales de la época y las enfermedades. No obstante, en esta época, pues la gente lo único que pensaba era que produzcan, produzcan, produzcan y nada más. Así como en la Primera Guerra Mundial la economía se basó en las armas, los colaboradores también tenían unas enfermedades y algunos riesgos específicos por este tipo de industrias de esta época. Y en el siglo XVI aparece un médico que es considerado el padre de la medicina laboral, que se llama Bernardino Ramazzini, pero él tuvo unas ideas disruptivas y fue uno de los primeros que empezó a hacer trabajo de campo. Empieza a coger muchas actividades y empieza a hacerles investigación de campo para mirar el comportamiento de los colaboradores y ver a qué tanto estaban expuestos. Y acá él descubre muchísimas cosas, lo lleva a un libro que todavía pues circula en el mercado y la gente que le gusta hablar de estos temas todavía lo tiene como referente. Y muchas de las cosas que en el momento eran disruptivas y un poco locas, hoy en día todavía las estamos implementando. Él hablaba de las observaciones que dejó, las recomendaciones y observaciones después de hacer ese trabajo de campo, y entre esas todavía tenemos las pausas activas, que todavía creo que muchos de nosotros aún hacemos pausas activas pues, durante nuestras jornadas laborales. También empezó a hablar de jornadas muy largas de trabajo, que tenía que haber un día al menos de descanso. Entonces, todo esto nos ayuda a marcar el camino para empezar a trabajar medicina laboral y pues empezar a dar los primeros indicios de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que muchos de ustedes se vieron la película de Chernobyl, muchos de ustedes vieron historias, pues ustedes saben que fue una catástrofe, algo muy grande, que no solamente fue el impacto a los colaboradores, sino a sus familias, al medio ambiente, que hoy por hoy también se ven las secuelas y tenemos algunas restricciones en estas áreas. Pero a partir de esto, la Organización Internacional del Trabajo empieza a trabajar de manera muy fuerte con temas de riesgos y de identificación temprana de estos riesgos, para no esperar que sea proactivo los sistemas, sino que sean, ojalá, preventivos. Luego, en el año de 1999, empieza el primer compendio como del sistema, que fue OSHAS 2018, que establece requisitos para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y luego de OSHAS saltamos en el 2018 a la norma 45001, que es lo que pues vamos a empezar a profundizar, reemplazando a OSHAS. Tiene unos cambios significativos que poco a poco y a medida que vamos entrando a cada numeral vamos viendo que tenía la una y que mejoró en la siguiente versión. Pero lo que sí es importante que entiendan y dimensionen es que en la 45001 se establece un enfoque mucho más grande y más integral de lo que es la prevención de riesgos laborales en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a mirar ahora un video de la historia en Colombia, dura 4 minuticos. Ay, espérenme, ¿qué pasó? Para compartirlo, 4 minuticos para que contextualicemos qué fue pasando en el mundo, qué pasó en Colombia, cómo fue la historia y seguimos. Fundación Tecnológica Colombo-Germana, UCG Virtual. Innovamos para Profe, qué pena. ¿Le puedes subir un poquito el volumen? Se escucha re Claro, bajito. con mucho gusto.
La seguridad y salud en el trabajo tardó en establecerse. Sin embargo, a inicios del siglo XX se realizaron avances para tal fin. A continuación, veremos la evolución de esta disciplina en nuestro país. En 1904, el general Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria que ya no tienen esfuerzos para trabajar. Creemos que es necesario dictar leyes sobre accidentes de trabajo y la protección del niño, del joven y de la mujer en los talleres y en los campos de trabajo. Creemos que es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene del bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados. En 1910, el general Uribe pide indemnización para los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo, preguntando por qué a los soldados se les pagaban licencias por heridas y a un trabajador que pierde su capacidad laboral, ¿no? En 1915, el Congreso aprobó la Ley 57, que obligó a las empresas de alumbrado y acueducto público, ferrocarriles y tranvías, fábricas de licores y fósforos, empresas de construcción y albañilería, con no menos de 15 obreros, minas, canteras, navegación por embarcaciones mayores, obras públicas nacionales y empresas industriales servidas por máquinas con fuerza mecánica a otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte. En 1934 se creó en Bogotá la Oficina de Medicina Laboral, que tenía como objetivo el diagnóstico de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para poder así indemnizar a los empleados. Esta oficina organizó una red en las principales capitales del país, conocida como Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, adscrita al Ministerio del Trabajo. En 1935 se establece la legislación laboral en donde se habla de los riesgos del trabajo y en julio 1 de 1936 empezó a regir la ley. En 1938, mediante la Ley 53, se otorgó protección a la mujer embarazada, dándole derecho a 8 semanas de licencia remunerada en la época del parto. La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y ha desarrollado permanente labor importante de promoción de la medicina del trabajo. El 21 de julio de 1945, en la administración de Alfonso López Pumarejo, se presentó ante el Congreso la Ley 90 de 1946, creadora del Instituto de Seguro Social. El 26 de septiembre de 1949 comenzó a operar con los únicos seguros de enfermedad general y maternidad. En 1965, en el gobierno de Guillermo León Valencia, se hizo extensivo a accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En el año 1967, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En 1950 se utiliza la primera tabla de enfermedades profesionales y se categoriza las incapacidades temporales, permanentes, parciales, permanentes totales y gran invalidez, además de las indemnizaciones por enfermedad laboral. En 1954, el Ministerio de Salud desarrolló un plan de salud ocupacional para capacitar profesionales colombianos quienes realizaron el primer diagnóstico. En él se realizaron encuestas sobre enfermedades profesionales. En 1954 se creó CONALPRA, que en 1958 cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS. En 1961, el Ministerio de Trabajo formó la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, INPES. El decreto Ley 0433 de 1971 sustituyó casi en su totalidad la Ley 90 de 1946. El decreto Ley 0148 de 1976 le dio una nueva reorganización al Seguro Social. El decreto 0770 de 1975 creó la medicina familiar. Actualmente, con la presente normatividad de seguridad y salud en el trabajo, se constituyeron los subprogramas Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Industrial y finalmente Salud Ocupacional.
Espérenme un segundito, por favor. Listo. ¿Qué les pareció el video? ¿Muy largo? Chicos, ¿están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Entendida algo de historia? ¿Cómo sale y cómo se crea y por qué fue la necesidad de empezar a implementar todo este tema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Les queda un poquito más claro a nivel de la historia? Sí, Bueno. profe, está entendido. Bueno, muy bien. Entonces es importante que ustedes también contextualicen que hoy por hoy de las cosas que más estamos manejando a nivel de seguridad y salud en el trabajo es el decreto 1079, donde establecen los requisitos. Y también manejamos la resolución 0312, donde hacemos los estándares de autoevaluación que debemos hacer cada año para mirar cómo va ese mejoramiento continuo de la organización frente a estos estándares. Bueno, cuéntenme, ¿alguien de ustedes trabaja hoy en día en algo del sistema o tiene que ver en sus empresas o en las prácticas que están haciendo en este momento? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a empezar con las definiciones. Aquí sí les pido, por favor, eh, tengan pues tiempito de prestar atención porque esta es la taxonomía, este es el lenguaje que vamos a manejar de aquí en adelante. Si a ustedes no les queda claro, yo voy a hablar, pero ustedes no me van a entender muy bien a qué hace referencia lo que estoy tratando de explicarles. ¿Listo? Entonces vamos a ver temas que para ustedes dirán, no, pero pues eso es muy obvio, pero vamos a ver desde lo más elemental hasta lo no tan elemental para que vayan contextualizando todo lo que es el sistema. Bueno, pues vamos a hablar qué es una organización. Y definimos una organización como la estructura y disposición de los recursos. Y cuando yo hablo de recursos es importante que tengan en cuenta, los recursos son económicos, son el talento humano y son recursos físicos y equipamiento para poder cumplir las labores del día a día y así poder cumplir los objetivos de la empresa. Entonces las sillas, las mesas, los software, los computadores, todo hace parte de los recursos físicos de una institución o de una organización. ¿Listo? Entonces decimos que la organización se refiere a la estructura y disposición de los recursos humanos y físicos de una empresa para lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, este tema de partes interesadas o stakeholders lo miraron en todas las normas, lo miraron en la 9001, lo miraron en la 14001 y también lo vamos a mirar en la 45001 porque ellos son protagonistas así como los colaboradores. ¿Listo? Entonces, mire, persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Y aquí es importante que ustedes sepan que las partes interesadas son todas las partes, y ya nos dicen acá, pueden ser personas u organizaciones que directa o indirectamente influyen sobre nuestra organización o viceversa, nuestra organización puede influir de manera positiva o negativa sobre ellos. Bueno, entonces ya vamos a empezar, pero sí es importante que tengan el concepto, ya vamos a empezar a mirar más adelante algunos ejemplos porque ustedes también tienen que hacer un taller que identifiquen partes interesadas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Partes interesadas para mí, si soy un hospital, pueden ser, pues obvio, los colaboradores. Para cualquier empresa es la primera parte interesada. Los entes de inspección, vigilancia y control. Siempre cualquier empresa tiene inspección, vigilancia y control. Ellos son partes interesadas. Las empresas o personas que prestan un servicio a nuestra institución, un bien o un servicio, también son partes interesadas. La comunidad es parte interesada. Entonces, más adelante vamos a empezar a mirar cuáles son esas partes interesadas y vamos a mirar cuáles son las partes interesadas externas y las partes interesadas internas.
Vamos a hacer un taller para que entiendan un poquito más, que es una parte interesada. El lugar de trabajo está bajo el control, esto es importante, de la organización. Es el que una persona necesita para estar o desempeñar sus funciones o ir. Ese es el lugar de trabajo, pero es muy importante que tengan en cuenta que siempre está bajo el control de la organización. ¿Qué es un contratista? Un contratista es una organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo a especificaciones, términos y condiciones que acordamos de mutuo acuerdo. ¿Listo? Vamos a hablar de qué es un requisito. Disculpen un segundito, por favor. Bueno, vamos a mirar los requisitos. Los requisitos es una necesidad o una expectativa establecida generalmente, implícita u Yes. obligatoria. Dime, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces es importante que ustedes empiecen a contextualizar que la norma, los requisitos pueden ser legales o reglamentarios o propios de la institución. Tenemos las normas que están vigentes, todo lo que estábamos hablando y todo lo que vieron en el video son requisitos, y la norma ISO son requisitos, todos los contenidos que contiene, pues que tiene la norma son requisitos, y los lineamientos propios de las instituciones son requisitos. Entonces, estos lineamientos propios se vuelven tan importantes como un requisito legal o un requisito reglamentario. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el sistema es cuando hay una interacción sinérgica con el objeto de cumplir metas o llegar todos a una misma parte, cumplir políticas, cumplir metas, cumplir objetivos. Cuando hablo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es parte de un sistema de gestión para alcanzar, en este caso, la política, que ustedes ya se darán cuenta en uno de los numerales, que es nuestra plataforma, es nuestra base, es cuando construimos una casa. Si no tenemos un buen piso, se nos cae. Si no tenemos unas buenas columnas, se nos cae. Lo mismo vamos a ir mirando cómo construimos ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por eso para mí es súper importante que estén atentos, porque esto es un montón de fichas que están atomizadas, pero a medida que vamos viendo es como si armáramos esas fichas y pudieran ver un rompecabezas y cómo es. Pero para eso tienen que estar muy atentos y ver cómo es la estrategia para ir armando ese rompecabezas, porque la idea de este taller no es solamente que leamos la norma y nos la aprendamos de memoria para que mañana se nos olvide, sino el objeto de este taller es que ustedes interioricen, entiendan la norma a través de ejemplos, de cómo implementar un sistema con lo que tienen. Bueno, la alta dirección, todas las instituciones, todas cuentan con una alta dirección, sean pymes, MIPYMES, multinacionales, todas cuentan con un director, un gerente. La alta dirección es persona o grupo de personas que dirige y controla una organización en el nivel más alto y tiene el poder de delegar autoridad y proveer recursos a la organización. Entonces, más adelante ustedes van a mirar el rol de la alta dirección, el rol de un gerente dentro del sistema, las responsabilidades que tiene, pero también en esas responsabilidades tiene unas obligaciones. Y cómo él también designa a otras personas que hagan el tema operativo, porque el gerente tiene que gerenciar, tiene que administrar sin desvincularse de lo que es el sistema, pero la función de él no es la parte operativa. La función de él es el compromiso, el dar recursos, el estar pendiente, no de andar detrás de todos los colaboradores haciendo un montón de cosas que nos pide el sistema. Entonces, eso es como el rol y el objeto de la alta dirección en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es muy importante, por favor, que entiendan qué diferencia hay entre un peligro y un riesgo. El peligro es una fuente
con una potencial, es un potencial para causar daño a la salud de los colaboradores o trabajadores. A mí me gusta más hablar de colaboradores, no obstante, la norma habla más de trabajadores. Entonces dice que es la fuente que tiene una potencial, pues causa, es alta de causar un daño a la salud del colaborador y por ende puede producir un deterioro de la misma. Más adelante vamos a ver unos cuadritos, porque ahorita es un abrebocas, esto es un bocadito nomás que les estoy dando de definiciones y a medida que vamos entrando vamos viendo cada uno de estos desglosados por cada numeral. Eso es un riesgo. El peligro, el peligro, ahora vamos a hablar del riesgo, es la probabilidad de que se materialice ese peligro, es decir, que se genere un daño en las personas, bienes o en el entorno. Y también el riesgo tiene un término en calidad que es el efecto de la incertidumbre. No obstante, en seguridad y salud en el trabajo es la probabilidad, el aumento de la probabilidad que ese peligro se materialice. Bueno, ya vamos a ver ejemplos para que entiendan muchísimo mejor y es como que causa efecto. Si yo me subo a un banco a limpiar unas ventanas muy altas, esa es mi fuente, ese es el peligro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la causa. ¿Qué efecto puede tener? Que me caiga. Y si me caigo, me puede producir un daño y puedo deteriorar mi salud, porque eso ha pasado en las empresas. Entonces, es bien importante que estos dos conceptos los interioricen y los tengan muy claros, porque casi que todos los talleres y todos los trabajos que vamos a hacer a lo largo de esta materia van a ir muy enfocados. Este es el corazón del sistema. La oportunidad dentro del marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo es una situación favorable o ventajosa, una ventaja que uno puede sacar, que puede sacar, y se puede sacar un provecho para mejorar o avanzar en un aspecto. Eso nos pasa en la vida, nos pasa en los sistemas y nos pasa en todo. A veces tenemos un problema que nos parece el fin del mundo y terrible, pero después nos damos cuenta que de ese problema salen cosas buenas y esas son las oportunidades que debemos ver siempre, no solamente en los sistemas, sino en la vida. Entonces vamos a mirar más adelante, cuando empecemos a ver peligros, riesgos y oportunidades, cómo se van enlazando estas. Bueno, aquí eso también quiero que por favor lo entiendan muy bien, qué diferencia hay entre un acto inseguro y una condición insegura. Como su nombre lo dice, el acto inseguro es inherente al ser humano. El acto inseguro se refiere a una acción o comportamiento de una persona que aumenta la probabilidad de que ocurra un incidente o un accidente laboral. Entonces, si yo no uso mis EPPs, a mí me capacitan, a mí me dicen, pero es que a mí me dio pereza, o sea, no lo sé, se me olvidó, no quise, no pude. ¿Qué va a pasar? Pues me puedo enfermar, puedo tener un accidente laboral y puedo hacer deterioro de mi salud, ¿cierto? Esos son los actos inseguros y es inherente al ser humano. Cuando yo hablo de una condición insegura, espérenme un segundito, por favor. Cuando yo hablo de una condición insegura, estoy hablando del entorno, el que me rodea. Entonces, la condición insegura es una situación o estado del entorno del trabajo que incrementa la probabilidad de que ocurra un incidente o un accidente. Más tarde, o sea, en otras diapositivas ya vamos a mirar la diferencia que hay entre incidente y un accidente laboral. Algunos ejemplos podría ser la presencia de obstáculos, ¿cierto? A veces ponen canaletas, a veces hacen instalaciones eléctricas o de internet y yo no sé por qué, pero a veces dejan unos cables expuestos, a veces dejan canaletas expuestas y el colaborador, por más cuidadoso que sea en su capacidad de atención, porque está en otra cosa y está ese cable ahí, pues puede caerse, ¿sí? Y puede causarse una lesión. Entonces, la condición insegura siempre va a estar ligada al entorno y al medio ambiente. En cambio, el acto inseguro es inherente a la persona. Bueno, espero que esos dos términos hayan quedado claros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene dudas? No, profe.
Muchas gracias. ¿Todos los niños también? ¿O solo las niñas están? Claro. ¿Los chicos cómo van? ¿Bien? ¿También entienden la definición y la diferencia que existe entre esos dos términos? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar qué es el liderazgo. Hablamos qué es la alta gerencia, pero ahora vamos a hablar qué es el liderazgo. Implica que la alta dirección debe mostrar un compromiso activo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye establecer política. ¿Por qué va la política así en negrilla? Porque necesito que ese término, mejor dicho, hagan memoria fotográfica de esos términos porque los vamos a estar mirando en todo el sistema. Pero la política es la base, o sea, es el piso. Si tengo un buen piso, mejor dicho, tiembla galeras. Hay un terremoto y en mi casa no le pasa nada. Cuando yo tengo una buena política y cimento mi sistema sobre una buena política y un buen compromiso de mi líder, tienen un gran terreno pues ganado en esto. Bueno, entonces la idea es que a través del liderazgo se manifieste, se deje por escrito, se declare el compromiso de la alta dirección a través de la política en la cual se asigna, pues obviamente recursos y se va a asignar roles y responsabilidades. ¿Por qué es tan importante la palabra de roles y responsabilidades? Porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo no es de una persona. Muchas veces uno va a las empresas, me ha pasado, he ido a empresas a auditar y cuando uno llega a campo a hacer preguntas, llamen a la del sistema. O sea, uno le pregunta al líder o le pregunta a cualquier colaborador. Llamen a la del sistema. El sistema no es la del sistema, no es la coordinadora del sistema, no es del gerente. El sistema de seguridad y salud en el trabajo es de todos. Por eso es tan importante que ustedes mm, así no se vuelvan los más expertos, porque pues ya si les gusta este tema, ojalá se puedan especializar y hacer una maestría y bueno, porque es un tema muy bonito, pero, pero si no nos va a servir para el diario vivir. ¿Qué rol y qué responsabilidades tenemos todos y cada uno de nosotros cuando ingresamos a una institución a trabajar en temas de seguridad y salud en el trabajo? Porque a veces nos dicen la parte financiera, obviamente el corazón de una institución, que es la misión, a futuro, que es la visión, pero a veces no entendemos qué rol y qué responsabilidades tenemos dentro del sistema, teniendo en cuenta que esto es un requisito normativo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no acatamos y no nos adherimos a este? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces eso es importante conocerlo porque hace parte como no sé, como de la cultura general de todos nosotros. Entonces sí es importante que le prestemos atención a estas cositas. Y el liderazgo también debe fomentar una cultura de seguridad dentro de la organización, dentro de nuestros colaboradores, de que se sientan motivados y que se sientan enrolados en actividades del sistema de seguridad. Cuando hablamos de consulta y participación, esto también lo vamos a ver en un numeral completico, pero es importante que ustedes entiendan la diferencia entre consulta y participación. Yo les puedo decir a ustedes, jóvenes, vamos a hacer un taller de, no sé, un taller de la política. Es diferente que yo les diga, vamos a hacer un taller de la política, que les digan, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Cómo hacemos el taller de la política? ¿Hacemos una actividad parecida a la que hicimos antes, un 20 y 20? ¿O hacemos más bien no hagamos taller, sino una evaluación? ¿Se dan cuenta la diferencia en la pregunta? En una los estoy involucrando. Díganme ustedes qué quieren, qué piensan, qué les gustaría. Pero en la otra les digo, voy a hacerlo. ¿Mm? Pues voy a hacer esa evaluación. Con los colaboradores pasa lo mismo, es diferente yo consultarles y participarles. Porque en una les estoy teniendo en cuenta su opinión, en el otro les estoy diciendo, mire, esto es lo que tienen que hacer. Y ya. Entonces es bien importante que tengamos la distinción entre esos dos términos, consulta y participación de los trabajadores. Entonces la norma enfatiza la importancia de la consulta y la participación de los trabajadores en todos los niveles de la organización. Esto significa que los trabajadores deben estar involucrados siempre en muchas cosas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero hay un tema bien importante que debemos enrolar a nuestros colaboradores en la identificación de riesgo, de peligros, evaluación de riesgos
y las oportunidades. Toma decisiones relacionadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo. La participación no debe ser por allá como que cuando me acuerdo como por cumplir en el papel y dejo una actividad, no. Debe ser sistémica y debe ser sistemática. Yo debo tener un documento que me diga cómo voy a hacer la consulta y la participación y con qué periodicidad y en qué momentos del sistema voy a escuchar a mi colaborador. ¿Listo? Y miren, aquí dice, es un proceso continuo y sistemático. La organización debe proporcionar mecanismos adecuados para facilitar esta participación y asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a la información relevante y comprensible del sistema. Entonces, no solamente que consulten o participen, sino también que se los tenga enterados de todo lo que está pasando en el sistema, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a empezar a mirar. ¿Qué es el daño o deterioro de la salud? El daño o deterioro de la salud se refiere a cualquier efecto adverso de la salud física y mental. Esto es bien importante también que lo tengan en cuenta, jóvenes, porque el daño no es solo físico, se golpeó, se cayó, se mató, se fracturó, lo van a operar. El daño también puede ser mental. Ustedes saben que después de pandemia, los índices de enfermedades mentales, de patología mental en el mundo se dispararon. No en Colombia ni en ciertas agremiaciones o en ciertas partes, no. En el mundo las patologías mentales están en aumento. Entonces es bien importante que miremos en los alcances de enfermedades laborales y accidentes laborales, tener en cuenta también que los daños no son físicos solamente, sino que también pueden ser mentales, pueden ser patologías mentales o efectos por X o Y razón que me lleva a un accidente laboral, pero por temas ya, por patologías o por ansiedad o por estrés o por depresión o por cualquier patología mental. Entonces eso también me puede producir daño o deterioro de mi salud. Bueno, entonces el daño o deterioro de la salud, miren, se refiere a cualquier efecto adverso en la salud física o mental de los trabajadores como resultado de una condición laboral inadecuada. En la ISO 45001 se busca prevenir estos daños mediante la identificación y controles de riesgo, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. Finalmente, eso es lo que quiere la norma. Que cada vez nuestros colaboradores en medio del entorno, pues que sean trabajadores felices y productivos y que no se enfermen y que no se accidenten. Y la norma establece que la organización debe implementar medidas para reducir los riesgos y prevenir las enfermedades laborales. Por favor, aquí es importante también la diferencia entre un accidente y un incidente. Yo les digo, ¿es un incidente laboral o es un accidente laboral? Cuando yo hablo de un incidente laboral es cuando el casi, la palabra casi es el incidente. Ay Dios, casi me caigo, pero no me caí. Casi me tropiezo, pero no, pues no alcancé a tropezar. Ese es el incidente, el casi. Cuando yo hablo de un accidente es me caí, me super golpeé y me fracturé y me corté y bueno, eso es un accidente. Cuando se produce un daño de la salud, se materializa el riesgo y produce un daño. Eso es un accidente laboral. Pero si casi, pero no, casi me caigo, casi me aplasto con esa máquina en la mano, pero no pasó nada. No obstante, todo debe ser analizado. Los incidentes y los accidentes. Vamos a hablar de las acciones correctivas y las no conformidades. Una acción correctiva es el proceso que se lleva a cabo para eliminar la causa de la no conformidad detectada con el objeto de prevenir su ocurrencia futura. ¿Listo? Entonces las no conformidades, recordemos que son incumplimiento a una normatividad y tenemos que a las no conformidades siempre hacerles un análisis de causa para llevar a la causa raíz qué fue lo que pasó y a poner acciones pues para que no se me vuelva a presentar, porque dentro de cualquier sistema, llámese 14.000, 9.000 o 45.000, lo que queremos es que las cosas no se nos vuelvan a ocurrir. Eso es como uno de los objetivos grandes de los sistemas. Eso es cuanto a la no conformidad.
La acción correctiva es el proceso que se lleva para eliminar la causa de una no conformidad. Y la no conformidad es el incumplimiento legal que se tiene, detectada con el objeto de prevenir su ocurrencia. La no conformidad se refiere a cualquier desviación de los requisitos establecidos en la norma que exigen la organización y se establezca un procedimiento para gestionar la no conformidad, lo que incluye la identificación, evaluación y el tratamiento de la misma. Cuando hablo de identificación, evaluación y tratamiento, les estoy hablando de una metodología que no me dice en la norma, tiene que usar tal metodología, no. Utilice una metodología de análisis, pero debemos analizarla. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no apagar el incendio. Porque cuando no entramos a analizar desviaciones, lo que hacemos es apagar un incendio, pero al poco tiempo el incendio se nos puede ocurrir y puede ser el doble. Entonces, lo que quiere todos estos reportes es buscar una solución a través de alguna metodología que sea válida para llegar a una causa raíz y con eso tener intervenciones objetivas y eficaces para que no se me vuelvan a repetir. Bueno, ¿hasta ahí vamos? ¿O ya se me durmieron? Jóvenes, Sí, profe. ¿sí? ¿Todos preguntas? ¿Todo está No, claro o nada está claro? ¿O sí les quedó claro? Cuéntenme, ¿quién da más? Bueno, igual vamos a hacer un tallercito para que ustedes puedan entrar a mirar cada uno de los conceptos y puedan decir sí o no o correlacionar o para que tengan un poco más claridad y cuando empecemos a entrar a los módulos, pues sea más fácil para ustedes distinguir. Bueno, entonces vamos a entrar al módulo 1, que es la importancia de un pensamiento basado en riesgo como modelo de gestión para las empresas contemporáneas. Entonces, cuando vimos la historia, estábamos hablando de que nuestros modelos eran modelos reactivos. Y cuando yo hablo de un modelo reactivo, es igual a sinónimo de apaga incendio. Alguien se cayó, venga, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces tenga el EPP y ajá, ya, hasta ahí llegábamos. Esos son los modelos reactivos y eso cuando empezamos a tener la cultura en la historia de empezar a analizar o al menos indagar qué fue lo que pasó. Pero eran modelos que esperábamos que se materialice una y otra vez y un mismo se nos podía materializar muchísimas veces. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos en las empresas contemporáneas, y la norma no lo pide, es tener un enfoque o un pensamiento basado en riesgo. Y si se dieron cuenta, no es solamente la 45. Si prestaron atención a la 9001 y a la 14001, todas nos hablan de riesgos. En la 14001 les hablan de aspectos e impactos, pero finalmente también estos salen unos riesgos. En la 45001 hablamos de peligros y riesgos y en la 9001 habla de riesgos. Entonces miren que las tres, por su estructura de alto nivel, nos permite como homologar muchos términos y esta es una premisa para las tres normas. Piense en riesgos, un pensamiento basado en riesgos, ojalá sean modelos preventivos casi que predictivos, es lo que uno quisiera llegar, pero bueno, eso todavía no se da aquí en este país, entonces hablemos de modelos preventivos. Y aquí empezamos a hablar de actos inseguros y condiciones inseguras. En su momento, cuando entraban a analizar acciones o accidentes o incidentes reactivos, se iban a dos análisis. Acto inseguro y condición insegura. ¿Qué pasó, colaborador? Y escuchaban la versión del colaborador, bueno, EPPs o le falta capacitación que lo capaciten, o no sabe el manejo de la máquina que lo entrenen otra vez, y pasó, y ya. Y era a un colaborador, no hablábamos de lecciones aprendidas, solamente apagábamos el incendio. ¿Le pasó esto? Ah, bueno, apaguémoslo, siga. Y hablábamos de condiciones inseguras y de pronto en ese accidente hubo las dos, un acto inseguro y también una condición insegura o solamente un acto inseguro o solamente una condición insegura. Íbamos y apagábamos el incendio y salíamos y todos felices. Pero como ustedes se dan cuenta, pues estos modelos no son eficaces para el sistema y es como de papel y es ahí como por mostrar y como por salir.
¿Qué es lo que queremos en las empresas contemporáneas? En las empresas contemporáneas tenemos que hablar de dos términos que son súper importantes y ser sistémicos y sistemáticos. Y yo cuando hablo de sistémicos, y a ustedes las normas le piden, es tener documentado muchas de las cosas que debemos hacer dentro, en este caso, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, alineado a la vida real. Es decir, yo tengo un documento que me hace una descripción de unos pasos, por ejemplo, cómo reporto un accidente laboral. Eso debe estar estandarizado, debe estar escrito. Los colaboradores en cualquier nivel de la organización deben saberlo y de alguna manera deben estar pendientes si hubo adherencia o hay adherencia o no a ese documento. Y así es como se trabaja el sistema, con documentos para orientar y estandarizar las actividades. Es por eso que es tan importante en las normas todo el tema de gestión documental. Deben estar implementados y deben estar medidos. Para poder todo esto llevarlo y trabajar un enfoque al riesgo. Cuando yo puedo ser muy juiciosa haciendo el enfoque al riesgo, pero si yo, ay, me hacen un favor, alguien le baja el volumen, me estoy escuchando yo con yo. Gracias. Entonces, me perdí bueno, cuando yo hago una metodología juiciosa de riesgos, pero no tengo estandarizadas las cosas, pues se me vuelven sistemas de papel, porque yo en el papel demuestro en una auditoría, uy, sí, tengo un super sistema, tengo unas cosas súper sofisticadas, tengo software, tengo capacitación, tengo todo, pero cuando uno va a trazar en campo, uno se da cuenta que la gente ni siquiera sabe cómo hacerlo y todo el mundo lo hace diferente en el día a día. Y los riesgos por acá están, pero se quedan en la parte estratégica. Pero en la parte operativa la gente no tiene idea de qué está haciendo. Y ahí es cuando empezamos a ver esas brechas tan grandes y son dos mundos paralelos en una misma empresa. Y eso es lo que justamente quiero que ustedes entiendan y empecemos a identificar esas brechas para ir subsanando, porque es lo que se evidencia en muchas de las organizaciones cuando uno lo invitan a auditar empresas o asesorar empresas. Entonces es bien importante empezar a cerrar brechas del mundo real y el mundo ideal y empezarlo a unar todo al mundo ideal. Entonces aquí hablamos que es importante los factores humanos de la organización, obvio la formación, procedimientos es clave, eso es el otro piso. Si usted estandariza y todo el mundo sabe para dónde va, pues es más fácil controlar el tema de accidentalidad y enfermedad laboral, pero también tiene que formarlos. Ellos tienen que saber, hay un procedimiento que me dice cómo hacerlo, pero yo tengo que darlo a conocer a mis colaboradores, que ellos entiendan, porque a mis colaboradores no les puede pasar lo que a ustedes les está pasando ahorita, que muy seguramente me están escuchando, pero no están poniendo atención. Entonces, pues obviamente cuando uno les pregunta, pues ellos no daban razón de qué hacen frente a los procedimientos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que los modelos modernos quieren empezar a subsanar y quieren empezar a mejorar. Y todo esto obviamente se ven los resultados de los indicadores y el comportamiento de los colaboradores. Y aquí les estoy dando el resumen de lo que es el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Queremos empezar a trabajar con nuestros colaboradores una cultura de prevención del riesgo. Y esto se hace a través de una transformación cultural. Y tengo que tener unos procedimientos que estén estandarizados y que ellos los conozcan. Y debe haber alguien en campo mirando y midiendo qué tanto es la adherencia a estos procedimientos. Y cuando yo hago toda esa tarea bien, miro que mis indicadores de accidentalidad, de enfermedad y de ausentismo están bajos, están muy por debajo de las metas nacionales o internacionales, pero cuando se hacen la tarea en el deber ser. Pero si yo soy una coordinadora del sistema y hago la tarea solo para la auditoría, no para mi colaborador, pues ahí estoy frita, refrita, refrita. Es importante que ustedes entiendan que en este modelo, en este sistema, trabajamos con personas, no estamos trabajando con máquinas, trabajamos con seres humanos y cada ser humano tiene una connotación diferente y tenemos que tener la capacidad de llegarles a todos y sensibilizarlos para que entendamos qué es el sistema y la importancia de cada uno de nosotros dentro de este sistema. ¿Listo? Entonces hablamos de unos modelos proactivos que se trabajaron en 1982,
Como yo les decía, la maestría que estoy haciendo es con una universidad de España. Ustedes saben que los europeos son muy fuertes, y si no lo sabían, les cuento, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Todo, y pues especialmente todo esto comienza en Inglaterra, por eso también les traigo algunos ejemplos de allá. Empiezan a hacer muchos estudios, empiezan a hacer también ideas disruptivas frente al sistema que hoy en día se adoptaron y se vienen trabajando. Entre esas están los temas que estamos hablando de un pensamiento basado en riesgos y unos modelos preventivos y activos, y no reactivos y pasivos. Entonces decimos que la unidad consultiva en la prevención de accidentes hace un estudio, pero posterior a esto, en la Unión Europea se sacan unas conclusiones que el 75% de los accidentes se evidencian por fallas del sistema. Y cuando yo hablo por fallas del sistema, puede ser por faltas tanto del entorno como de los colaboradores, como de los controles, como de los seguimientos o como de los recursos, porque es como la suma de muchos factores que me pueden llegar a tener esos modelos proactivos. Y se da respuesta a esto formulando una norma que sacan ellos, que es la 89391 CE2, con un nuevo modelo y un nuevo enfoque de riesgo proactivo y preventivo, donde se describe el paso a paso para la identificación del riesgo, evaluación del riesgo e implementación de controles. Ya que los modelos de antes se enfocaban más a modelos reactivos a la apaga de incendio, entonces es como el antes y el después de lo que se quiere trabajar en el marco de la salud y seguridad y salud en el trabajo en las empresas contemporáneas. Y como en la historia va saltando todo esto y se ven necesidades diferentes y se van estableciendo controles y se va evolucionando en todo lo que es el sistema con la normatividad que rige a cada país, pero todo con el mismo objetivo. Si ustedes ven la norma de España y de Inglaterra y de otros países de Europa, y todas tienen un cómo actuar diferente, pero el objetivo es el mismo. Todas quieren llegar a lo mismo. Un pensamiento basado en riesgo, trabajar temas de autocuidado, ¿cómo se dice? Autocuidado y autocontrol, de autoconciencia, y sobre todo concientizar a la alta dirección en la importancia que tiene de implementar sistemas fuertes, poderosos, contundentes, enfocados al colaborador, pero sobre todo que no se queden bonito en el papel, sino que se aterricen al contexto de la organización y a mitigar esos accidentes y enfermedades laborales. Entonces, como consecuencia, hablábamos que cuando no teníamos esos modelos, se producen los actos inseguros, condiciones inseguras, accidentes repetitivos. Y se proponen, por eso en Reino Unido se hace la investigación donde se proponen unos controles y cambiar el modelo, empezar a trabajar objetivos, empezar a trabajar políticas, empezar a trabajar riesgos, controles y sobre todo seguimientos, porque en el estudio que ellos hacían y en la investigación decían, bueno, si ponemos controles, si hay políticas, si hay objetivos, si empezamos a trabajar riesgo, maravilloso. Pero cuando usted no pone controles y no hace seguimientos o riesgos, apaga y vamos. No le sirve. No le sirve ni perdió la inversión de recursos, de tiempo, de muchas cosas. Por eso es tan importante en estos sistemas el ciclo PHBA en todo lo que hagamos, para que no nos queden las cosas a medias y no tengamos la eficacia que esperamos después de implementar esas ideas de cambio para mejorar en algunas brechas que encontramos dentro de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, chicos, yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí. ¿Ya están o todavía no están? ¿O ya otra vez se van a conectar? Porfa, voy a subir la lista de asistencia para que tengan la amabilidad y vuelvan a registrarse. Vamos a hacer siempre al inicio y al final de la sesión. Mañana les prometo, hacemos un tallercito para que entendamos un poquito mejor lo de taxonomía.
vamos a continuar con esto y entramos al mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hacer otra segunda fase de recorderis de taxonomía, porque eso para mí es súper relevante que lo entiendan. Por favor, ¿me pueden decir cómo van hasta ahora? ¿Han entendido? ¿No han entendido? Les estoy hablando en chino. Definitivamente se están durmiendo. Por favor, me comentan. ¿Entendieron? Sí, profe, buenas noches. Hasta Muy bien. ahorita se ha entendido. ¿Sí? ¿Me regalas tu nombre, por favor? Jacqueline Bolaño. Jacqueline, te agradezco muchísimo. Por favor, si de pronto no se escucha, voy rápido, muy despacio, la voz muy, lo que sea, por favor me dicen, porque la idea es que ustedes están haciendo una inversión de tiempo, de recursos, cosa que los felicito y los admiro, pero entonces aprovechémosla al máximo. Bueno, entonces si tienen alguna, no sé, alguna sugerencia, pues me escriben o alguien interviene y me dice, no hay lío, lo mejoramos. Bueno, entonces por favor se va a subir la lista y vuelvan a hacer su registro y mañana, pues si Dios quiere, ya nos vemos para dar continuidad. La norma mañana, porque mañana voy a llamar a asistencia con la norma y van haciendo lecturas, pues para que no se duerman y participemos todos, porque recuerden que estos espacios son donde todos aprendemos, todos enseñamos y alguna cosa en sus trabajos les tiene que haber pasado para que nos compartan y poder aplicarlo a la norma. Bueno, Bueno, profe, perfecto. Entonces, ya le subimos y por favor diligencien y muchísimas gracias. muchas gracias, profe. Gracias, Descansen, profe. chicos. Gracias, profe. Descansen. Muchas gracias por su atención y mañana Gracias, ya profe. empezamos a hacer nuestros tallercitos, ¿vale? Porfa,